Estamos con Alejandro Fargosi, él es ex consejero de la magistratura y naturalmente uno de los que va a ir, de los que convocan también podríamos decirlo, se lo vamos a preguntar a él, al 18F, a esta marcha que algunos fiscales van a hacer casualmente el 18 de febrero por cumplirse un mes de la muerte de Alberto Nisman. Gracias por venir. Efectivamente. Alejandro, ¿cómo ves la marcha del 18 de febrero? ¿Cómo ves que se está organizando? Estas cosas no se organizan, ¿no? Es curioso, nunca voy a entender bien del todo cómo surgen estos fenómenos masivos, esta mezcla de redes sociales y convocatorias en los medios. Las redes, algo nuevo. Sí, claro, o sea, es una mezcla de redes sociales, convocatorias en los medios, esa especie de tensión social. Es un fenómeno sociológico muy curioso, muy interesante. De hecho, el otro lunes fui a una marcha mucho más espontánea que esta todavía, porque surgió casi de la nada, y había un montón de gente, por el mismo tema, por Nisman, y había un montón de gente. Cuando digo un montón de gente, digo tapada diagonal entre la Plaza de Mayo y el Obelisco, que es un tramo muy largo y muy ancho. En cualquier caso, supongo que va a haber muchísima gente, yo creo que hay que ir. ¿Consideras que va a ser masiva? Creo que va a ser masiva. Creo que cualquier muerte de las características de esta que yo califico como magnicidio debiera provocarlo, porque además no es una marcha contra nadie, es una marcha en realidad de... Igual paradójico, ¿no? Sí, porque hablan de la marcha del silencio, pero está dando bastante que hablar. Sí, bueno, es lógico, si no uno nunca se enteraría si no habla. Pero en esto hay dos versiones, ¿no? O sea, los fiscales convocantes, por lógica, porque ellos están constreñidos por la ética de su propia profesión, lo que convocan es al silencio, y está bien que lo hagan así. Es una demostración, es una de las formas de expresarse el silencio. Por el otro lado, hay actores sociales y políticos que dicen que no, que este no es el momento para estar silenciosos, sino bien al contrario. Hay que levantar la voz pidiendo que se investigue lo que hay que investigar, que se analice todo lo que se haya que analizar. Ambas manifestaciones son válidas. La democracia tiene una gran ventaja, que es el disenso. Uno dice en blanco, otro dice en negro, otro dice en gris, y así los países avanzan. Yo me voy a permitir disentir entonces con algo que dijo recién Alejandro, que es esta definición clara de que fue un magnicidio. ¿En qué se sostiene esa afirmación? Que para el que no lo sabe, magnicidio es un homicidio de características muy importantes, digamos. Sí, lo califico de esa manera, porque la historia de los suicidios en la vida política, y esto es muy interesante, no se ha dicho creo hasta ahora, porque tampoco leo todo lo que aparece, ¿no? Pero creo que el país que tiene récords en suicidios inexplicados, suponiendo que esto fuese un suicidio, o sea, partamos de la tesis del suicidio, que es un poco lo que usted decía, es Francia. Lo que dice, perdón, la fiscal Fein. Todavía no se expidió la fiscal. Muerte dudosa la carátula. Claro, bueno, lógico. Muerte dudosa. Porque se está investigando. Exacto. Incluso en la provincia de Buenos Aires, creo en la provincia de Buenos Aires, utilizan una fórmula que es, esto se los comento que es interesante saberlo, utilizan una fórmula para lo que parecen ser homicidios, es muerte por causa exógena al cuerpo. Me extraño. No me querría limitar al tema pero lo interesante de esto es ver cómo funciona, cómo pasa en el mundo. Creo que el récord lo tiene Francia, curiosamente, donde 3 importantísimos políticos aparecieron suicidados, nunca se develó si habían sido suicidios o no. Pasó en Estados Unidos con un íntimo amigo de Clinton, no sé si ustedes se acordarán, por un tema de una financiera que si no me acuerdo mal se llama Clearwater, pasó en Inglaterra, o sea, el tema de los suicidios, el derecho penal, ¿cuál es la premisa? Todo hay que probarlo con absoluta certeza, si no, no está probado. Claro. Con lo cual, hay casos en los que se hace cuesta arriba probar si fue un suicidio o si no lo fue. En cualquier caso, lo que es evidente es que Nisman no era un golfista retirado ni un actor de cine, sino que era un fiscal federal investigando la mayor masacre de la historia argentina, que fue la AMIA, que acababa de denunciar a la presidenta y que de repente aparece suicidado. O sea, como en cualquier caso era un sujeto, y por eso lo llaman magnicidio, era un sujeto dentro del movimiento político del país en un momento dado que tenía una enorme trascendencia político-institucional. Sin duda. Aparece muerto por causa violenta, porque la causa es evidentemente violenta, no es un infarto. Eso es un magnicidio. Ahora, después veremos cómo se establecen las relaciones causales. En cualquier caso hay una muerte. Pero no es lo mismo un homicidio que
que sería un magnicidio que un suicidio, digamos. Lo discutía también hace unos días con Miguel Ángel Tomás. Él me planteaba lo mismo, él me dice, aunque se haya suicidado, es un homicidio. Es casi una refundación del lenguaje la que me decía Miguel Ángel, ¿no? Yo iría a otra, sí, yo lo encararía de otra manera, que a veces, claro, los abogados tenemos a veces el defecto de quedarnos más en las palabras, ¿no? Pero lo encararía de otra manera, yo diría, si se hubiese suicidado, ¿por qué se suicidó? ¿Por miedo a qué se suicidó? A un escrito, teóricamente mal escrito, no. Soy abogado hace 39 años, yo les juro que ningún abogado se suicida por un escrito que no le gusta. No quedaría un solo abogado vivo. Sí, claro. Empecemos a hablar en serio. Porque ¿saben cuál es el tema que de alguna manera a mí a veces me subleva y hago un esfuerzo de para no perder los estribos? Sí. Y estamos hablando de un muerto, es demasiado grave. Hay chicas sin padre, madre sin hijo, es un muerto. Y entonces lo tenemos que encarar con seriedad. Eventualmente uno puede opinar que es magnicidio, el otro que no. En cualquier caso, hay una muerte por causa violenta de un señor que estaba investigando algo trascendental y que encima había denunciado al Poder Ejecutivo. Claro. Con lo cual, no podemos hacer como que era, repito, un golfista jubilado. No, ¿pero cree que no se está encarando con seriedad? No. Cuando empiezan estas discusiones, como por ejemplo el hecho de si la prueba dice tal cosa, la prueba dice... En el plano mediático. Claro. En el plano mediático. Sí, a eso me refiero. Nosotros, la verdad es que tenemos que hacer una... Yo entiendo que el condicionamiento del periodismo, ¿cuál es? La gente quiere saber de qué se trata, como el 25 de mayo de 1810, exacto. Y ustedes tienen la obligación de tratar de que todos los entrevistados preguntar, como digamos lo máximo que sepamos. Exacto. Pero en paralelo, uno cuando estudia abogacía y cuando se dedica al mundo del derecho sabe que hay momentos en los que básicamente lo que hay que hacer es mutis por el foro, como dice la famosa frase, y esperar a que vayan consolidándose las pruebas en un sentido o en el otro. Exactamente. Alejandro, yo escuchaba recién, yo no tengo una relación particular con el hecho de, me pasó, bueno, leído, obviamente no lo viví en el caso de Juan Domingo Perón, de Raúl Alfonsín, de Néstor Kirchner y ahora de Nisman. No es que haya una comparación entre ellos, naturalmente, pero digo que la muerte lo que hace no es ni acentuar los rasgos negativos, ni acentuar los rasgos positivos de nadie. Lo que quiero decir con esto es, ¿no cree que, bueno, o no debería? Más Argentina es un país necrofílico, no. Pero le pregunto algo, ¿no cree que, además del propio Nisman, de las hijas de Nisman, de los amigos de Nisman, de la ex mujer de Nisman y del pueblo argentino, el más perjudicado después de esta línea que hice es el gobierno nacional con la muerte de Nisman? Supongamos hipótesis. Sí. Supongamos hipótesis. No me va a responder. No, voy a llegar a la respuesta. Eso sería cierto. Si la muerte de Nisman no hubiese, eventualmente, no digo que es así, impedido cosas que serían aún peores. Sí. ¿Soy claro? O pero sea, la denuncia estaba floja. Lo que nunca... No, yo no considero lo mismo. Yo lo leí en La Nación, por eso. Sí, pero no considero lo mismo, porque una denuncia... Es interesante marcar lo siguiente. Una denuncia es una denuncia. Sí. Denuncia, no es una acusación en sentido... esto es un tecnicismo y le pido perdón a ustedes y al público, ¿no? Sí, claro. Pero la acusación, ya cuando se concreta la acusación, es porque hay pruebas suficientes para mandar el juicio adelante. Según Zaffaroni no tipificaba ningún delito esa. Sí, el problema, y en esto confieso que me comprenden las generales de la ley. Según el doctor Zaffaroni prácticamente no hay delitos. El doctor Zaffaroni es abolicionista, con lo cual los criterios jurídicos de Zaffaroni, jurídicos, no estoy hablando de la persona Zaffaroni, ¿no? Los criterios jurídicos de Zaffaroni con los míos no tienen nada que ver, con lo cual yo entiendo que él diga eso. Es garantista, no es abolicionista. Para mí es abolicionista. Ahí tenemos dos ramas diferentes del derecho. Es interesante esta discusión. La tuvieron en su momento Feynman y el candidato a ministro de la Corte, Roberto Carles. Le quería preguntar, no me comparo ni con Feynman ni usted con Carles Fargosi, por favor. Soy un poco bastante más viejo que Carles. Sí, le quería consultar también sobre, volviendo a la marcha, usted dice no es contra nadie, que es lo mismo que yo le pregunté y me lo dijo Guillermo Marijuán. Sí, claro. Pero lo que él me decía es no es para pedir justicia, decía él que es uno de los que convoca, pero yo vi en el Facebook de Sergio Massa que decía marchamos por la verdad y por la justicia. ¿A quién le hago caso, digamos? Porque si yo quiero marchar por Nisman, voy. Pero yo no creo que haya que pedirle justicia al Ejecutivo, sino al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial. Pero la marcha no es pidiéndole algo al Ejecutivo, es pidiéndole algo al sistema. Nosotros a veces nos olvidamos, un tema que a mí me parece notable que no nos demos cuenta.
y es que el gobierno como concepto global está integrado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es ese conjunto al que la gente en esa debilidad anónima que tenemos todos cuando somos individuos, cuando vamos a comprar algo a la roticería, la gente cuando hablamos del gobierno tendemos a identificarlo con el ejecutivo, pero el ejecutivo es una parte de un todo. Claro. Este tipo de marcha yo creo que de alguna manera tiene tantas verdades como integrantes, y eso de alguna manera esa es la gran salud de vivir la República, ¿no? Parezco radical lo que estoy diciendo, que siempre aluden a la República, pero es cierto, es vivir la República, es marchar, es manifestarse. Absolutamente. No tenemos que verlo como algo que sea necesariamente negativo, ni malo, ni bueno, es vivir el republicanismo pidiendo, como de alguna manera sentimos todos, que esto no vuelva a pasar. Claro. Estuve en los 3 eventos que hubo hasta ahora, que fue esa marcha que les decía el lunes, lo de la AMIA y el velorio de Nisman, y me llamó la atención. Yo tengo una ventaja: al ser poco conocido me puedo mezclar entre la gente y escuchar. Es muy interesante la sensación de percibir los comentarios sueltos, lo que uno va... Escucha, lo que percibe. Exacto, sobre todo que la gente habla más libremente cuando no se siente escuchada, ¿no? Y es hay como una especie de estado de desolación. Yo me acuerdo de la década del 70, por un tema de edad. No es bueno que haya de vuelta gente que tiene miedo a que le pase algo. Hoy estaba en un grupo con un grupo de periodistas, y claro, y uno dice, sí, pará, no nos hagamos locos, porque ¿qué sabés si uno no, perdóname, ¿qué sabés si ahora no aparece un loco y te pega un Pero puntazo? ¿no es eso lo que están queriendo generar? Pero le recuerdo, le recuerdo algo respecto a esto, porque como periodista yo he escuchado muchísimas veces que se plantea que no hay libertad de prensa. Y yo me acuerdo que hay una revista, que no voy a mencionar para no hacer macartismo, pero que hizo 2 tapas que me parecieron como ya el paroxismo de la libertad de prensa, que fue una foto del expresidente Néstor Kirchner con un montaje de Hitler y de Mussolini, y otra foto, un dibujo, una caricatura de la presidenta, y le pido disculpas a las damas que estén escuchando, pero practicándose una autosatisfacción sexual, digamos. Eso hizo una revista de circulación nacional. Vamos a decir que eso, si eso no generó miedo... No, pero no podemos comparar. Un muerto es un muerto. Sobre todo pero un muerto de cualquier... Esto, ¿saben a qué me hizo acordar? No sé si ustedes en esa época me hizo acordar a lo que de alguna manera se expandió en el periodismo cuando lo de José Luis Cabezas. Sí. Es terrible un muerto. De alguna manera uno, a medida que lo va repitiendo, se va acostumbrando a la idea de que hay un muerto, pero es salvaje un muerto. Es una persona que no respira más. Y que está enterrada por algo. Claro. Después veremos por qué, para eso está la investigación judicial. Pero es tan choqueante que una falta de respeto, una incomodidad, una exageración, un fotomontaje, son cosas que pueden a uno molestarle la sensibilidad en cualquiera de todos los sentidos. Pero un muerto es un muerto. Alejandro, última cortita. Al final le pido sí o no en esta para hacerle la repregunta. ¿Es por justicia o no? Para hacerle una repregunta. ¿La marcha es por justicia o no? Yo voy a ir por justicia. Bueno, esa es mi duda. Yo como ciudadano, se lo digo sinceramente, me siento un tanto desprotegido cuando, no se lo digo a usted porque usted hoy no forma parte, ¿no? Pero cuando los fiscales marchan por justicia. Si los fiscales marchan por justicia, ¿qué nos queda de a los que no formamos parte del Poder Judicial? Interesantísima la pregunta. Espectacular la pregunta. ¿Por qué? Pues lo interesante con el Poder Judicial, y no quiero aburrirlos, pero lo interesante con el Poder Judicial es que es un poder que de alguna manera, lo sufrí mucho mientras estuve en el Consejo de la Magistratura, porque no le encontramos solución. Es un poder que de alguna manera está un poco rengo, porque no tiene autonomía ni autarquía presupuestaria suficiente como para poder autoabastecerse. Ejemplo, el tema de la policía judicial. Es decir, el Poder Judicial, cuando un juez, cuando un fiscal, que no es parte del Poder Judicial, pero es parte del sistema judicial, es una sutileza importante, ¿no? Exacto. Pero cuando una de las personalidades que intervienen en el proceso requiere una enorme cantidad de medidas, por ejemplo, de prueba, tiene que recurrir a otros poderes. Y ahí es donde muchas veces empieza a hacer agua. Ejemplo, por poner un caso, cuando se hace una escucha telefónica, uno termina dependiendo de la famosa OJ, que ahora la conoce todo el mundo, por decir algo. O cuando uno necesita una prueba de ADN, termina mandándolo a Salta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que uno de los grandes desafíos, a mí me encanta, ¿sabe qué? El futuro. Para ustedes, dicho sea paso, entre otras cosas, ¿no? El futuro. Ustedes tienen mucho más futuro que pasado. ¿El futuro ya llegó? Cronológicos. O sea, para mí, por eso me gusta hacer este concepto. Y es el gran tema del 2015, es el 2016. 20 segundos que me matan.
tenemos que mejorar el sistema de administración de justicia dándole autarquía y autonomía total al Poder Judicial. Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura. Muchísimas gracias por haber venido a Criatura Salvaje, naturalmente. Y ahora nos vamos al último corte de Criatura